Comenzamos muy pendientes de la situación en la Ribagorza. El Gobierno de Aragón mantiene activado el plan de emergencias por las inundaciones. Hay localidades aisladas y carreteras cortadas. Nos vamos en directo con nuestros compañeros hasta Eriste. Marta, y ahí vemos ya la imagen del río. Cuéntanos. Buenas tardes, Alba. Pues ya pueden ver la fuerza con la que baja el río Ésera a su paso por Eriste, donde nos encontramos en estos momentos. La verdad que una fuerza que muerde, que ha causado muchísimos daños materiales en todo el Valle de Benasque, no solo aquí en Eriste, porque ya para llegar hasta aquí nos encontrábamos con la Nacional 260 cortada a la altura de Campo, en el kilómetro 26. Teníamos que acceder hasta el Valle de Benasque dando la vuelta por la carretera de Bonanza, dirección Capella, y al final hemos llegado aquí con un congosto del Ventamillo que, claro, estaba cortado porque podemos ver en unas imágenes que estaban el cauce a ese paso, el caudal, mejor dicho, a su paso por el congosto del Ventamillo en esa zona estaba, la verdad, que bastante alto, y lo que en estos momentos se concentra el peligro en todas las zonas, pero sí que hay que decir que Benasque está bastante desbordado. Tenemos en estos momentos a muchísima gente desalojada, unas 300 personas que están en estos momentos en el polideportivo de Benasque, porque el río Ésera, a su paso por esta localidad benasquesa, pues se desbordaba, incluía la calle Mayor, se empezaba a anegar todas las calles de la localidad, y como decíamos, pues tenían que tomar medidas, concretamente la avenida de los Tilos, la calle Mayor y también la calle Borbones. En su paso por el resto del valle, el río Ésera pues iba dejando diferentes desperfectos. En Linsoles, que es una urbanización residencial prácticamente al lado de Benasque, también se quedaba aislada. De hecho, uno de los puentes que une esta urbanización con Benasque pues prácticamente quedaba devorado por el río, se lo ha llevado directamente, y también tenemos unas imágenes aéreas que podemos ver cómo está el estado de todo el valle. Hay que decir que en Castejón de Sos tanto el camping como las escuelas también se han desalojado. Había un grupo de niños de un colegio de la Puebla de Alfindén pasando ahí unas vacaciones y también se han visto pues desbordados con esta riada, que, como decíamos, se cumplen las previsiones que decían de tormentas y de alerta naranja aquí en el Pirineo Ostense. Veíamos hasta coches, caravanas, veíamos un montón de utensilios, neveras que se ha llevado el río. La fuerza, la verdad, que es increíble, y lo que tenemos en estos momentos es una fuerza que baja el río, como vemos, con muchos árboles, con muchos desperfectos materiales, y la verdad que ha sido un día, pues la verdad que muy duro, intenso, en el que no han parado, y por aquí Lourdes nos lo puede comentar, que ha sido un día intenso, que siguen las miradas atentas al río Ésera, cómo baja ese caudal, que baja con fuerza. Parece, eso sí, que hay que estar más tranquilo, porque hace cosa de 10 minutos, Alba, paraba de llover, y eso por lo menos calma un poco, ¿no? Pues sí, en estos momentos sí. Lo que no sabemos cuándo volverá otra vez a llover, porque la alarma nos daban desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana, entonces igual, bueno, tenemos que seguir mirando al cielo a ver si esto continúa o de verdad para. La verdad es que nervios, ¿no? Vemos en estos momentos aquí hoteles afectados, anegadas las plantas bajas. Sí, la gente está triste porque la verdad es que sus viviendas están todas anegadas. Ahora mismo nos estaba comentando un vecino que tienen el garaje totalmente cubierto. Bueno, han podido sacar un coche, pero otros dos los tienen con agua y preocupados. Y también estamos preocupados por la nueva temporada que viene de verano. Me imagino. Muchas gracias, Lourdes. Qué preocupación en todos los sectores. No sé si estaban pasando unos días de vacaciones, ¿cómo les ha pillado de repente esta crecida del Ésera? No, yo vivo aquí, llevo ya unos años viviendo aquí, ha sido pues algo inesperado, de repente nos hemos encontrado con esto, al levantarnos por la mañana y ya puedes ver, ha sido horrible. De momento tranquilidad, si deja de llover por lo menos, ¿no? Sí, parece que lo gordo ya ha pasado, aunque todavía quedan unas horas de lluvia, porque la meteorología dice que hasta esta noche todavía puede seguir lloviendo, y a ver qué pasa. A ver qué pasa, esa es la sensación. Muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí, Alba, porque como ven hay mucha expectación, como es lógico, y por aquí la gente más mayor de Eriste me comentaba, ha visto muchas riadas, ha visto 2 o 3 desde el año 20, y esta es la más gorda, ¿no? Esta es la más gorda, sí señor. La más gorda esta. Nunca he visto bajar tanta agua por ese río como. ¿Por qué será? Es que tampoco los limpian los ríos. También debe ser por la nieve, me han comentado la mayoría, nieve, ¿no? Que ha caído mucha nieve. Ahora la primavera. También la última nieve noche, que ¿verdad? el invierno estaba helada y no. Pero como ha caído tanta nieve ahora, y el calor y la lluvia, pues todo viene por esto, ¿eh?
Y eso es lo que decía Salva, todo viene por esto, como dice este vecino de Eriste, entre la nieve, que no se limpian demasiado los ríos, en su opinión, pues es lo que hace que en estos momentos baje el caudal así. Es cierto que ha llovido ininterrumpidamente desde esta noche y ahora parece que da un respiro en el valle, un respiro tan esperado, porque hay que comentar que el sentir general es de intranquilidad. Ahora mismo vemos que baja también un trozo de tubería roja por el río. La verdad es que hasta el embarcadero del Insoles está en la presa, nos comentaban, se ha llevado prácticamente todo por delante y una vez queda más constancia de que ante la naturaleza pues el ser humano poco tiene que hacer, ¿no? Que tiene una fuerza voraz. Lo que hemos comprobado, Alba, durante también esta mañana es cómo se ha vivido este desbordamiento del río Esera por todas las localidades y más en concreto hemos estado en Castejón de Sos y también en Eriste. Si queréis lo vemos. Este es el aspecto del río Esera a su paso por Castejón. Impone. Sí, la verdad es que sí. Es algo que no se había visto, yo creo que nunca, ni los más mayores del lugar habían visto unas riadas como estas. Es impresionante. Ya vemos la situación, ahí vemos el campo de fútbol que está anegado, totalmente anegado, el camping que por cierto ya se ha desalojado. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, la situación ahora yo creo que es más bien estable, después de que se haya desalojado prácticamente todas las zonas inundables. No nos queda más que esperar que baje el nivel del agua, que deje de llover y a partir de ahí, pues bueno, ver qué es lo que nos encontramos debajo. Es una realidad. En 60 años no había visto esto, Ramón. No lo había visto yo nunca, aunque había visto desbocar el río, el barranco, pero este río no. Y había visto crecidas, pero como esta no, nunca. Fíjate cómo bajan todo. Mira, ahí baja un bidón, ¿no? Un bidón de agua, cógelo. Lo arrastrará todo. Me han comentado que hasta un coche. No me extraña, no me extraña. Es que son dos factores. Mucho la lluvia y el deshielo. Que hay mucha nieve y ahora acoge esto y se deshiela y una cosa barbaridad. Esto va a ser la ruina del valle, la ruina del valle, Increíble, ¿no? Este río es nada, tiene 3 metros, 4 como mucho. Y mira lo que es una cosa increíble. Ha venido, se acercaba hasta aquí en bicicleta, va chipiado. Sí, ya ves, pero bueno, hay que verlo y a ver si había que dar una mano o algo, pero bueno, está todo bastante bien organizado. Continuo ajetreo de bomberos, de Guardia Civil. Ahora ya lo máximo que nos podemos acercar al puente es esto. Sí, parece ser que han prohibido acercarse al puente porque, no sé, algo comentaban o algo he oído yo comentar de un depósito de gas que podía ser que fuera por el río. Lo que sí es cierto es que es impresionante cómo van los barrancos, el río, todo. Es impresionante. Situación desbordada en Castejón de Sos y aquí a la entrada de Eriste también, carretera cortada. ¿Está todo el panorama, José María? Todo. Está inundado todo. Todo el valle afectado. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Tresue, pero tengo las vacas aquí en Eriste y he subido a darles de comer, pero como está la carretera cortada he tenido que ir por debajo del embalse y subir andando. ¿Y las vacas están bien? Bien, sí, no, allí no tienen peligro de nada. La verdad que impresiona la imagen, ¿no? Aquí todos los vecinos concentrados que han visto ya bajar de todo. Pues sí, de todo se ha visto bajar, se han visto bajar lavadoras, se han visto bajar colchones, trozos de, yo me figuro que de casa, y la verdad que estamos todos muy nerviosos. La verdad que el momento del depósito de gas, porque olía también, ¿no? Sí, muchísimo, un olor a gas que para qué. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Esperar? Pues ahora esperar, porque la crecida más grande creo que llega entre las 4 y las 7 de la tarde, que ya veremos si no se terminarán de ir estos muros abajo. Los vecinos han comentado que a su paso por Eriste han visto bajar de todo, han visto bajar hasta un depósito, neveras, coches, la verdad que es una barbaridad. Sí, es una barbaridad porque el tema es que como están las nieves de arriba, el problema no ha sido la lluvia, el problema también que este año se ha acumulado mucha nieve arriba y el problema son las nieves, porque en las zonas de la Reinclusa, la zona de aquí de Estos y las zonas estas de aquí del pico, digamos, del Posé, la zona Ariste, la zona de los Laguñolas de Saúl, como hay mucha nieve, al llover ha bajado la crecida, es por eso. Yo creo que ya no es por la lluvia, es por la nieve, por la cantidad de nieve que se ha acumulado. Y claro, crecen tanto los ríos como los ríos no se limpian. Los ríos no se limpian, que los limpios teníamos que hacer dragarlos por lo menos y limpiarlos, porque lo normal, si estuviera dragado, no saltaría por el puente. Esta situación de riada, ¿cómo deja el Valle de Benasque, que está afectado en su conjunto? El valle destrozado, con la crisis que tenemos y esto, el valle está destrozado completamente, porque el valle, fíjate, con la crisis que tenemos ahora, ¿quién lo va a arreglar?
Esto hubiera pasado hace, no sé, 2 o 3 años, pero ahora con la crisis, ¿qué ayudas vamos a tener? Continuamos en Aragón en abierto. La actualidad hoy la marcan las consecuencias de las fuertes lluvias caídas en el Pirineo. Volvemos en directo hasta Eriste. Allí continúan nuestros compañeros. Marta, ¿cuál es la situación esta tarde? Como vemos, sigue sin llover, como nos contabas antes. Eso es, de momento parece que se ha estabilizado un poco la situación meteorológica, han cesado esas precipitaciones y aquí estamos echándole un vistazo, como todo el pueblo, al río, cómo va bajando. Hablamos de un caudal que nos han llegado a comentar desde Acciona, que a las 3 de la tarde pues rondaba los 500 metros cúbicos por segundo. La verdad que una barbaridad la fuerza con la que baja, ¿verdad? Y no sé, los vecinos y dueños de negocios de aquí de Eriste, de Casa Rosita, José Mari, ¿cómo tenemos el cuerpo? Pues regular, o sea, estamos muy preocupados a la expectativa de lo que pueda ocurrir durante las próximas horas. Parece que ha dejado de llover y eso nos tranquiliza un poco, nos tranquiliza bastante, pero vamos, seguimos muy nerviosos, muy preocupados, no sabemos realmente los destrozos que se han producido en el valle. Es una pena que además sea esta época del año, cuando vamos a empezar la temporada de verano. Estamos todos muy preocupados, muy preocupados. ¿Pegaremos ojo esta noche o no? Seguramente no. Yo por lo menos no, porque tengo el hotel al lado del río y estoy realmente preocupado, porque se puede llevar carretera y se puede llevar el hotel. Estamos muy preocupados. Mucho. Precisamente desde Benasque, desde el ayuntamiento, el último comunicado, Alba, que daban era pues hacerse acopio de mantas, de velas, de linternas por un posible corte en el suministro eléctrico, y no sé si tendrán pensado hacer lo mismo los vecinos de Eriste. En principio, bueno, nos han avisado a la gente que estamos más próxima al río que estemos a la expectativa, y si el tema sigue aumentando tendremos que evacuar la zona próxima al río. En principio parece que ha remitido un poco el caudal del río y estamos un poco más tranquilos, pero hace 2 horas, cuando llovía torrencialmente, vamos, estamos muy preocupados. Parece que ya estamos más tranquilos. Bueno, a ver si continúa esa tranquilidad, ¿no?, que da la falta de precipitaciones. Muchas gracias, José Mari. Veíamos ahora mismo un helicóptero y precisamente hay que comentar que desde Graus pues había peligro ahí, no había preocupación en ese punto de la Ribagorza, en la comarca, en Graus, y precisamente nos decían que la unidad militar de vigilancia ha hecho un punto de control avanzado para controlar la situación, porque parece que todo el agua pues baja hasta ahí, hasta el pantano de Barasona. Ramón. Está en Graus, me han dicho. Ahora, este helicóptero que veíamos por aquí, sí. ¿Qué hará? Pues controlando a ver cómo está digamos, las zonas del río y todo, cómo está, digamos, pues la zona de lo que está lloviendo, controlando cómo está el tema. Esta mañana parecía que estaba peor la situación, ahora la vemos con buenos ojos o más tranquilos, por lo menos. Yo la veo con mejores ojos, porque esta mañana en el puente que estamos, no sé si lo estamos viendo, el puente que estamos bajaba 1 metro por encima del puente que estamos. Yo lo veo con mejor optimismo. Si no llueve, yo creo que a poco que baje un poquito se salvará bien, digamos, yo pienso. Lo que vemos es una actividad continua. Vemos la carretera cortada, la A139 en dirección a Benasque. Acaba de venir un quad. La única manera, me imagino, de pasar hacia ahí será andando o como bien veíamos, con este vecino, con el quad. No, es por monta a través. Esta gente corre por los caminos que hay antiguos, digamos, de los caminos que tenemos antiguos. Los caminos que tenemos antiguos de las vacas, digamos, y esto, los caminos antiguos, y por eso pasan por ahí. Es que el del quad se lo sabe. Precisamente vamos a preguntarle, Ramón, a este vecino que bajaba bien uniformado, ¿de dónde venía por ahí, por la carretera cortada, eh? Yo vengo de mi casa. ¿Y dónde vive? Justo a la salida del pueblo. ¿Y cómo está el panorama de cintas para arriba? Porque no podemos saber cómo está. Está cortado por lo menos en 3 zonas más. ¿Y hay peligro? Sí, no se puede pasar, imposible. Imposible porque hay metro y medio de agua. ¿Su casa está cerca del...? Al lado, pero no, vamos, no llega, queda bastante lejos. ¿Y cómo ve como vecino del Valle esto? ¿Lo había visto alguna vez o no? No, nunca. ¿En cuántos años? Uy, en un montón de años. ¿Sí se puede preguntar? Sí, vi la inundación del año 80 o así, pero no era tan fuerte como esta. ¿Y ahora qué hay que hacer? Esperar a que no llueva. Y llevarlo con buen humor, ¿no? Que le veo que por lo menos no le falta la sonrisa. No, es que allí solo quedamos 3 o 4.
estamos aislados. Dime, Alba. No sé si estos vecinos se han podido poner en comunicación con otros vecinos de Benasque, si tienen familiares, si tienen amigos. Quizá allí la situación está más complicada, ¿no?, por estar aislados y porque ya cientos de vecinos han tenido que ser evacuados. Eso es, en el caso de los vecinos benasqueses, pues muchos de ellos les han evacuado de sus casas y están en el polideportivo. ¿Conocen a alguien? ¿Se han puesto en contacto con ellos? ¿Saben cómo están? Sí, está todo el mundo bien. Todo el mundo bien, o sea, excepto un señor que se ha caído ahí justo, que se ha acercado mucho a eso, pero los demás, la gente no tiene, nadie le ha pasado nada. Bueno, pues con eso nos quedamos, esa buena noticia dentro de la cara amarga del desbordamiento del río Ésera, con que no hay daños personales, tan solo son materiales, y habrá que esperar a ver cómo va evolucionando la situación, Alba. Cómo evoluciona la situación y posteriormente evaluar los daños, de los que estaremos muy pendientes en todo el valle, por supuesto. Gracias, Marta.